En 1898, los británicos empezaron a realizar varias construcciones. Una de ellas era un puente ferroviario sobre el río Savo en Kenia. Unos cuantos miles de trabajadores, en su mayoría de la India, se reunieron en varios campamentos cerca de la obra que se extendía casi 13 millas. El proyecto estaba dirigido por el teniente coronel John Henry Patterson, que llegó al lugar pocos días después de que algunos de los trabajadores fueran asesinados por una supuesta pareja de leones. La llegada del coronel fue bastante caótica, ya que fue informado de la situación y de que algunos trabajadores habían desaparecido. Todas estas noticias fueron realmente alentadoras. El proyecto ferroviario estaba siendo afectado tanto así que estuvo a punto de detenerse porque una feroz pareja de leones con apetito de carne humana atacaba a los trabajadores que se atrevían a alejarse demasiado de sus campamentos. Los leones incluso sacaban a los trabajadores de sus tiendas mientras dormían. Era una pesadilla llena de terror y miedo. Todos los intentos de disuadir a los leones fracasaron hasta que se llegó a la conclusión de cazarlos y matarlos. A partir de esa decisión, comenzó la caza de los 2 leones de Savo, decididos y escalofriantes que no temían a nada ni a sus nuevos cazadores. Esta no fue una historia de reyes de la selva que se convierten en cazado, sino más bien un enfrentamiento entre bestias y hombres. El teniente John Patterson llegó a Kenia para supervisar la construcción del puente ferroviario. Poco se imaginaba que estaba ya a punto de encontrarse con las bestias más feroces de toda África. Cuando los trabajadores empezaron a desaparecer uno a uno, los rumores de leones asesino comenzaron a extenderse por la región, pero no fue hasta que Patterson presenció de primera mano los espantosos ataques, cuando se dio cuenta de la magnitud del peligro al que se enfrentaban. Estos leones no eran depredadores cualquiera, sino devoradores de hombres, con un fuerte gusto por la carne humana. Cada día y cada noche, la pareja de malvados leones atacaba, mataba y devoraba a las víctimas, pero las cosas empezaron a cambiar cuando cientos de trabajadores huyeron de la obra de puente, paralizando la construcción. El oficial de distrito de Savo, el señor Whitehead, se salvó por los pelos de ser asesinado por uno de los leones tras llegar al depósito de trenes de Savo por la noche. Lo mismo no se puede decir de su ayudante, que fue asesinado mientras Whitehead escapaba con 4 laceraciones de garras. En ese momento, el coronel Patterson no tuvo más remedio que poner fin al baño de sangre y ordenó a sus hombres que comenzaran a cazar a los leones devoradores de hombres por todos los medios posibles. La caza comenzó, sin embargo. Patterson carecía de soldados entrenados y tuvo que esperar una semana hasta que llegaron los refuerzos. Durante este periodo, los intentos de los trabajadores de ahuyentar a los leones con hogueras y vallas espinosas fracasaron y los ataques continuaron. Todas las noches los devoradores de hombres de Savo eran implacables y su sed de sangre crecía con el paso del tiempo. Patterson, fascinado e intrigado por estos 2 leones despiadados e intrépidos, documentó cada uno de sus movimientos y ataques en su famoso libro, The Man-Eaters of Savo, los devoradores de Savo, y nos dio un relato de primera mano del horror que se produjo. Los leones eran astutos, despiadados e intrépidos, y atemorizaban a todo aquel que se cruzaba en su camino. Tras semanas aterrorizando a los trabajadores de la construcción, los leones se convirtieron en el enemigo público número 1. Trabajadores huyeron y la construcción del puente quedó en suspenso hasta que llegó el apoyo colonial británico con refuerzos de 20 hombres armados para cazar y matar a los leones. Fue una batalla de ingenio y astucia con trampas y hombres escondidos en los árboles, esperando el momento perfecto para atacar. El 9 de diciembre de 1898, el teniente coronel John Henry Patterson disparó al primer león en la pata trasera, pero este no era un león corriente. Simplemente escapó como si nada. Esa misma tarde regresó al campamento acechando a Patterson, mientras este intentaba cazarlo de nuevo. No fue un juego del gato y el ratón, sino una batalla entre cazadores. Patterson salió victorioso tras disparar de nuevo al león, cuando intentaba cazarlo con un rifle de alto calibre. Su bala penetró en el hombro del león y alcanzó el corazón. A la mañana siguiente, encontraron el cuerpo sin vida del león, no muy lejos de donde le habían disparado.
Era tan grande que 8 trabajadores tuvieron que cargarlo hasta el campamento. Medía unos asombrosos 9,5 pies desde la nariz hasta la cola, un testimonio de su tamaño y fuerza. Los trabajadores vitorearon y celebraron, pero fue una alegría temporal, ya que sabían que el segundo león seguía acechando cerca, preparándose para cazar y tal vez incluso vengar la muerte de su hermano. Patterson, consciente de los peligros que planteaba el segundo león, le plantó cara a un andamio cerca de una zona donde el segundo devorador de hombres era conocido por atacar a las cabras. Pronto, la bestia llegó al lugar, pero demostró ser escurridiza e incluso a prueba de balas, ya que hicieron falta 9 balas en varios escenarios para acabar con él. El primer disparo se efectuó desde lo alto del andamio, que Patterson había construido cerca de una cabra muerta por el león. 11 días después, Patterson se dio cuenta de que el león lo acechaba y le disparó de nuevo 2 veces. Al día siguiente, los cazadores localizaron de nuevo al león y le dispararon 3 veces más en la cabeza y el pecho, con lo que el león quedó lisiado, pero no muerto. El león intentó huir, pero sus heridas eran demasiado graves, y Patterson acabó matándolo con 3 balas a quemarropa. Patterson se quedó mirando como el león daba sus últimos suspiros. El número total de personas que mataron los 2 leones sigue siendo objeto de debate, pero según el libro de Patterson, se comieron la escalofriante cifra de 135 personas, entre ellas 28 culíes indios y decenas de desafortunados nativos africanos. Una vez derrotados los devoradores de hombres, los obreros regresaron y el puente se terminó. En febrero de 1899, la historia de los devoradores de hombres Sabo causó tal conmoción que incluso el primer ministro del Reino Unido de la época habló de ella en el Parlamento, y hoy los cuerpos de los 2 leones están expuestos en el Museo Field de Chicago. Un inquietante recuerdo de su ferocidad durante mucho tiempo. Los expertos fueron incapaces de dar una respuesta definitiva, porque estos 2 leones se convirtieron en feroces devoradores de hombres. Al final, las radiografías de sus restos revelaron que ambos padecían problemas dentales, y que uno de los leones tenía un grave absceso en la raíz de un diente canino. Los investigadores creen que los leones se encantaron por los humanos como presa, porque eran más fáciles de capturar y masticar. Es un escalofriante recordatorio de que en la naturaleza todo puede pasar y de que conviene respetar al rey del reino animal, según el libro de Patterson. La preferencia de los leones por la carne humana se debía probablemente a una combinación de factores como la disminución de sus presas naturales y a la presencia de blancos fáciles. Estudios recientes revelaron que los leones habían desarrollado un gusto por la carne humana y habían aprendido a asociar la construcción del ferrocarril con una presa fácil. Este cuento con moraleja arroja luz sobre los peligros de los conflictos entre el hombre y la fauna salvaje y subraya la importancia de respetar los hábitats animales. También muestra la valentía de los trabajadores y cazadores que arriesgaron sus vidas para poner fin al terror de los leones, a pesar del paso del tiempo. La historia de los devoradores de hombres de Sabo sigue siendo relevante. Hoy en día sirve de recordatorio para comprender el comportamiento de los animales salvajes. Hemos terminado la historia de hoy. Si te ha gustado, por favor, suscríbete. Si te ha gustado este video, también nos puede comentar qué piensas de este caso y te leeremos. Gracias por tu atención. Nos vemos en otro video. La raza Pitbull tiene una reputación particularmente desagradable de agresividad, una reputación en su mayoría infundada. Como cualquier perro, responderán a la naturaleza de sus dueños y a su entrenamiento. Esto significa que, si tienes un perro malo, lo más probable es que sea porque eres un mal dueño. Desafortunadamente para la raza canina en general, su reputación agresiva atrae a dueños que buscan adquirir estos perros para parecer rudos y peligrosos. Provocan y asustan intencionalmente a sus perros hasta que reaccionan al mundo que los rodea.
Su instinto les dice que maten a todo lo que se mueva. Como resultado, más del 70% de los ataques fatales de perros en Estados Unidos fueron cometidos por pitbulls, puros o cruzados. Se han promulgado numerosas leyes para proteger al público de perros peligrosos. Por eso en Texas esta raza, junto con los Rottweilers, Dobermans y pastores alemanes, se considera peligrosa y se requiere sujetarlos en todo momento para evitar un ataque. Esto se debe a la continua percepción negativa que el público tiene de estos perros, lo que los lleva a ser buscados por personas que no tienen ningún derecho a tener un perro. Desafortunadamente, una vez que tienen al animal en sus manos, lo más probable es que lo descuiden y lo dejen vagar por las calles. Es entonces cuando ocurre el desastre, ya que se aburren y se vuelven asustadizos, lo que lleva a ataques horribles y, en el peor de los casos, a la muerte. Nicholas Vázquez, de 51 años, era un rostro familiar en el vecindario de Huffman, ya que disfrutaba paseando y charlando con cualquiera que se cruzara. Tenía un gran interés en la jardinería y a menudo ofrecía sus servicios a sus vecinos en caso de que necesitaran ayuda con sus jardines. Todos coincidían en que era un hombre encantador, de buen corazón y con una generosidad poco común en estos días. El 9 de junio de 2022, Nicholas decidió dar un paseo hasta su ferretería local, el tipo de viaje que hacía todos los días en paz. A pesar de esto, al principio se mostró receloso. Hacía solo una semana, algunos perros del lugar lo habían perseguido. Aunque había podido escapar de ellos con bastante facilidad, eran muy conocidos en la zona y pertenecían a uno de sus vecinos, quien no los tenía en su jardín. En cambio, podían vagar libremente por la calle y, al no estar entrenados y estar demasiado nerviosos, a menudo perseguían a los transeúntes para mantenerlos alejados de su propiedad. Eran 3, todos cruces de pitbull y bastante grandes, pero el vecindario se había acostumbrado a ellos. Llamaron a la policía un par de veces, pero no lograron nada. Nicholas salió de su casa y comenzó a caminar hacia la tienda. Pero, trágicamente, nunca regresaría. Cuando estaba a mitad de camino, escuchó gruñidos detrás de él, seguidos del sonido de las garras de un perro raspando el pavimento mientras corría hacia él. Sabía que el perro se le acercaba por detrás, pero pensó que si lo ignoraba y seguía su camino, no le haría gracia y lo dejaría en paz. Estaba equivocado. Mientras Nicholas ignoraba los gruñidos a sus espaldas, no se dio cuenta de que no era solo un perro el que le gruñía. Eran 3. Segundos después de oír las garras del perro corriendo hacia él, uno de los perros saltó sobre Nicholas, clavándole los dientes en la espalda y tirándolo al suelo. Gritó entre confusión y dolor al caer. Una vez en el suelo, supo que estaba en problemas al notar que los otros 2 perros empezaban a rodearlo, a poca distancia. El primer perro lo había mordido otras 3 veces, desde que tocó el suelo, y ahora estaba firmemente agarrado a su tobillo. Cuanto más intentaba Nicholas quitárselo de encima, más fuerte se le agarraba. El perro empezó a temblar, desgarrándose la pierna y provocando un dolor punzante que le recorría todo el cuerpo. Intentó gritar para que alguien viniera a ayudarlo, pero no había nadie cerca. Se quedó solo luchando contra 3 perros enormes. De repente, los otros 2 perros lo atacaron, uno agarrándole la otra pierna y el otro agarrándose a su cabeza. Empezó a gritar con más fuerza cuando el aliento caliente del animal le golpeó en la cara, asfixiándolo lentamente. El perro había cerrado sus mandíbulas alrededor de la boca de Nicholas como un beso mortal. Sintió a los otros 2 perros arrancándole la piel del cuerpo y royendo los huesos de su pierna como si no fueran nada. Empezó a perder el conocimiento a medida que la pérdida de sangre y el shock lo dominaban.
temiendo que, si se desmayaba, 3 perros se lo comerían vivo en medio de la calle. Pensó en sus amigos y su familia mientras se desmayaba. Rezaba para que alguien viniera en su ayuda. El vecino de Nicholas, Calvin Stoy, que estaba cuidando su jardín esa mañana, escuchó el ataque. Pudo oír los gritos de su amigo y supo que tenía que hacer algo. Siguió los sonidos de Nicholas agonizante y llegó al lugar. Fue horrible verlo. Los perros habían arrastrado a Nicholas a una zanja cercana y lo estaban destrozando. Sus rostros estaban rojos de sangre mientras intentaban comerse vivo al pobre hombre. Nicholas estaba irreconocible en ese momento. Los perros lo habían destrozado por completo. Calvin no podía distinguir si su vecino estaba vivo o no, pero sabía que tenía que actuar rápido para alejar a los perros. Demasiado asustado para acercarse a los perros, comenzó a lanzarles piedras y a gritar, con la esperanza de ahuyentarlos. Por suerte, esto funcionó y el perro salió corriendo. Calvin le tomó el pulso y, aunque era muy débil, definitivamente lo tenía. Inmediatamente llamó a una ambulancia y, tras una corta pero agonizante espera, lo trasladaron a su hospital local. Al llegar, Nicholas ingresó en cuidados intensivos, donde médicos y enfermeras trabajaron incansablemente para salvarle la vida. Se sometió a muchas operaciones que le cambiaron la vida, incluyendo la amputación de un brazo y ambas piernas. Debido a la pérdida de sangre, sufrió múltiples fallos orgánicos y finalmente quedó con soporte vital, a la espera de un trasplante de hígado para salvarle la vida. Desafortunadamente, el trauma fue demasiado para el cuerpo de Nicholas y falleció 10 días después del ataque, aún esperando el nuevo hígado que nunca llegó. Mientras Nicholas estaba en el hospital, la oficina del sheriff organizaba la captura de los 3 perros que aterrorizaban al vecindario. Lograron rastrearlos hasta una casa con una cerca rota. Lo que determinaron fue la causa de su escape. Intentaron hablar con el dueño de la casa, pero este se negó a cooperar con la policía o incluso a hablar con ellos. Los animales fueron puestos bajo custodia por los servicios para animales del condado de Harris, pero los vecinos exigieron justicia. La comunidad creía que la muerte se debió a la falta de responsabilidad del dueño del perro y que debía asumir las consecuencias de sus actos. Actualmente, el caso sigue siendo investigado por la policía local y aún no se ha realizado ningún arresto. Los ataques de pitbulls y otras razas grandes son cada vez más comunes en los vecindarios comunes de Estados Unidos. Desde adultos hasta niños, todos son atacados y brutalmente maltratados. Con estos 3 pitbulls bajo custodia, las calles son un poco más seguras, pero como sus dueños aún pueden comprar otros perros y criarlos para que sean violentos, otro hombre inocente como Nicholas Vázquez está destinado a sufrir su... Hay muchos animales peligrosos en el mundo a los que definitivamente no querrías acercarte bajo ninguna circunstancia. Generalmente, este tipo de animales comparten algunos factores que alejan a las personas: dientes afilados como cuchillas, garras afiladas y un instinto feroz que los lleva a atacar cualquier cosa que perciban como alimento. El animal que ocupa el centro de atención en este video tiene todos estos atributos, lo que lo convierte en uno de los animales más peligrosos del mundo, el cocodrilo. En Indonesia existen 2 tipos específicos de cocodrilo que acechan en las aguas que rodean las islas del país: el cocodrilo de agua salada y el cocodrilo de Nueva Guinea. El cocodrilo de agua salada es, de hecho, el reptil más grande del planeta y prefiere las cálidas aguas de las islas indonesias y sus ríos. Las hembras de cocodrilo de agua salada pueden alcanzar un promedio de 3 metros de largo y pesar 150 kilogramos. Sin embargo, los machos, los cocodrilos de agua salada, pueden crecer significativamente, llegando a medir hasta 7 metros de largo y pesar hasta 1000 kilogramos. Sin embargo, el cocodrilo de Nueva Guinea es una especie relativamente pequeña que se encuentra generalmente en la isla de Nueva Guinea. Al igual que el cocodrilo de agua salada,
prefiere aguas cálidas y turbias, donde puede esconderse y cazar pequeños peces y mamíferos. A diferencia de los cocodrilos de agua salada, que pueden ser bastante territoriales y agresivos, e incluso son responsables de varios ataques a personas cada año. Los cocodrilos de Nueva Guinea son mucho más tímidos y preferirían esconderse si alguien se cruzara en su camino. Ambas especies fueron cazadas hasta el punto de que sus poblaciones estaban al borde de la extinción. Algunos conservacionistas decidieron establecer granjas de cocodrilos para ayudar a la población animal. El número de ejemplares aumenta. Una de estas granjas se estableció en el distrito Song, en la provincia indonesia oriental de Papúa Occidental. La Agencia Indonesia de Conservación de Recursos Naturales acordó con la aldea cercana establecer la granja como una forma de ayudar a los cocodrilos, así como quizás para generar trabajo para los aldeanos locales. Al principio, muchos aldeanos dudaban de tener una granja de cocodrilos peligrosos tan cerca. No querían que los reptiles causaran problemas ni se acercaran demasiado a la aldea, ya que temían que las grandes bestias pudieran atacar a su ganado y, en el peor de los casos, incluso a los habitantes de la aldea. Sin embargo, después de algunas negociaciones, finalmente acordaron dejar que el proyecto siguiera adelante siempre y cuando los animales no interfirieran con los aldeanos y su estilo de vida. Para empezar, la granja y sus animales no causaran muchos problemas. Todos los animales generalmente se mantenían a una distancia segura de la aldea para evitar incidentes desafortunados. Sin embargo, la paz no duró mucho. Un día, un hombre de la aldea decidió que necesitaba recolectar más hierba y otras plantas silvestres de la selva circundante para crear más alimento para su ganado. Recolectar la hierba él mismo le ahorraba tener que pagar un precio exorbitante para obtenerla de otra empresa. Mientras deambulaba por las afueras de su aldea, notó que había una zona de hierba particularmente densa cerca de la granja de cocodrilos. Dado que los animales no habían causado problemas desde que se mudaron a la zona, el hombre sintió que sería lo suficientemente seguro para él recolectar la hierba cerca de la granja de cocodrilos. Al acercarse a las plantas, no pudo evitar notar que la zona estaba bastante cerca de donde los cocodrilos descansaban en el agua. De hecho, podía ver claramente cuán grandes eran algunos de los reptiles. Mientras los observaba con cautela desde la orilla del agua, el hombre comenzó a recoger la hierba y a meterla en su bolsa. Quería conseguir las plantas lo más rápido posible para poder abandonar el área y alejarse lo más posible de los cocodrilos. Sin embargo, no sabía que al darles la espalda a los grandes reptiles, en realidad les estaba dando la oportunidad perfecta para atacar, y no serían cocodrilos si no la aprovechaban. En cuestión de segundos, el hombre que había estado recogiendo la hierba pacíficamente sintió un dolor repentino y agudo en la pierna. Sin entender lo que estaba sucediendo, al principio miró hacia abajo y vio un cocodrilo de agua salada aferrándose a su pierna con sus dientes, de 12,7 centímetros y con una fuerza de mordida de 3.700 psi, la segunda fuerza de mordida más fuerte del mundo. Solo detrás del gran tiburón blanco, el cocodrilo tiró de la pierna del hombre y comenzó a arrastrarlo hacia el agua. El hombre hizo todo lo posible por escapar de las fauces del reptil hambriento, llegando incluso a patear al cocodrilo en la cara con el otro pie. Sin embargo, el cocodrilo no estaba dispuesto a soltar al hombre una vez que lo tuvo entre sus fauces. En lugar del enorme reptil, lentamente arrastró al hombre indefenso al agua. Al ver que su plan de escape no funcionaba, el hombre comenzó a pedir ayuda. Sabía que había gente trabajando en la granja de cocodrilos y esperaba que si alguno de ellos lo oía, pudiera ayudarlo a escapar del animal con el menor daño posible en la pierna. Al parecer, nadie lo había oído. El hombre continuó revolviéndose en el agua mientras pedía ayuda. Esperaba que si seguía luchando por su vida, alguien seguramente escucharía el alboroto que estaba armando y vendría a salvarlo.
Afortunadamente, sus planes parecieron funcionar, ya que uno de los trabajadores de la granja escuchó sus gritos de auxilio. Corrió hacia donde estaba el hombre y se horrorizó al ver el incidente. Quedó paralizado por la sorpresa y no sabía qué hacer para ayudar al hombre que estaba siendo atacado. Sin embargo, antes de que el trabajador pudiera hacer nada, el cocodrilo de repente se puso en una voltereta mortal, un movimiento que realiza un cocodrilo para ahogar a su presa antes de comérsela. El trabajador no podía creer lo que veía, y tras unos minutos sin ver nada más que el animal y el hombre atrapado en sus fauces, el hombre dejó de moverse repentinamente. Fue en ese momento que el trabajador supo que el hombre ya no estaba vivo. Tras alertar al resto de la granja sobre lo sucedido, los trabajadores lograron ahuyentar al cocodrilo y recuperar el cuerpo del agua. Luego regresaron al pueblo, donde tuvieron que dar la noticia a los amigos y familiares del hombre. Es comprensible que todo el pueblo se indignara al enterarse de lo sucedido. Sus temores se habían hecho realidad y querían culpar a alguien o algo por la tragedia. Le dieron al hombre un entierro digno y luego el resto de los aldeanos se armaron con todo lo que pudieron encontrar. Luego irrumpieron en la granja de cocodrilos con la intención de destruir el lugar de una vez por todas. Lamentablemente, su principal objetivo era deshacerse de lo que percibían como un peligro. Es decir, todos los cocodrilos, tras destruir las oficinas de la granja, fueron atacados primero por los aldeanos. Finalmente, después de que todos se calmaron, los aldeanos regresaron a sus hogares. Dejaron atrás un montón de cadáveres, con 292 cocodrilos brutalmente masacrados. Si bien los aldeanos podrían haberse sentido más seguros después de deshacerse de los reptiles, no todos estaban tan contentos con el resultado. La Agencia de Conservación de Recursos Naturales decidió recurrir a la policía para investigar el incidente y llevar a las personas ante la justicia por destruir tantos animales sin la autoridad para hacerlo. A veces, cuando un animal ataca a un humano, es difícil recordar que no piensan como nosotros, mientras que los humanos actúan. Sobre sentimientos y emociones, los animales son más instintivos. Si ven una comida fácil, intentarán atacarla para no pasar hambre. Casi nunca hay una razón personal para que un animal lastime a un humano, y a veces las personas deben recordar eso antes de actuar irracionalmente